El doctor Marrero está con nosotros para acompañarnos a esta hora y ayudarnos a entender económicamente cuál es el significado de lo que ha estado ocurriendo y lo que va a ocurrir con Venezuela sin Maduro. Doctor Rafael Marrero, bienvenido y feliz año nuevo. No le escucho. ¿No me escucha? Ahora sí, perfectamente. Ok. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año nuevo. Bendiciones para usted y para su equipo. Maestro, se está hablando de transición, se está hablando de reconstruir, pero yo quiero que usted nos ilustre acerca del efecto económico que ha tenido inmediatamente el desmantelamiento de buena parte de esta cúpula chavista con la salida de Nicolás Maduro. En primer lugar, follow the money. ¿Cómo reaccionaron las bolsas del mundo con esta noticia? Cuando abrieron puertas, ¿cuál es la señal que han dado después de la noticia de Venezuela sin Maduro? Mucho optimismo, maestro, porque al principio no empecé a la propaganda negativa que hacen los apologistas del régimen. Lo cierto es que los mercados bursátiles, como usted muy bien dice, follow the money. Buscan la oportunidad de capitalizar y realmente de prosperar. Y sabemos que el madurismo ha sido una receta para el fracaso en todo lo que concierne a la economía de Venezuela. Ha tomado un país que fue próspero, que fue realmente un líder en la producción petrolera y lo ha convertido realmente en un país pobre en muy poco tiempo. Es realmente asombroso lo que hace un gobierno socialista en el poder. Ahora, hay que reconstruir, hay que rediseñar, hay que inyectar. ¿Cuáles serían las tácticas, las estrategias desde el punto de vista económico para irle devolviendo a Venezuela el esplendor de antaño, maestro? Todo esto sin hablar aún del petróleo, porque todo el mundo quiere hablar únicamente del tema del petróleo. Es impresionante porque cada vez que te encuentras con un socialista en las plataformas, te dice, ha ido los Estados Unidos no a liberar a Venezuela, han ido a robarle sus recursos naturales. Bueno, ¿y a qué fue Cuba? ¿A qué fue Irán? ¿A qué fue China? ¿A pintarle la cara a Maduro o interesados por el petróleo y los recursos? Aquí hay mucho más por encima de todo esto. Y quería que nos diera una idea de cómo sería ese plan director a lo Rafael Marrero, doctor en economía, una gente que sabe, que ve por todos los canales así, a lo lejos, mucho más que todos nosotros, para devolverle ese brillo a Venezuela. ¿Qué habría que hacer, maestro? Aquí hay que hacer una inversión cuantiosa en todo lo que respecta a lo que es infraestructura crítica que ha sufrido enormemente durante el chavismo y madurismo. Fíjense que estamos hablando, comenzando y partiendo de la industria del petróleo y todas las industrias relacionadas. Por ejemplo, fíjense que Estados Unidos está actuando para defender los derechos de la propiedad de sus ciudadanos y empresas. Recordemos que Estados Unidos no está expropiando nada. Estados Unidos realmente, el régimen de Chávez y Maduro, expropió ilegalmente activos estadounidenses sin compensación, igual que hicieron los castristas al llegar al poder en La Habana, y esto realmente ha generado pérdidas superiores a los 13.000 millones de dólares, para que lo entiendan, contabilizando los intereses. Y realmente las acciones de Estados Unidos, maestro, no son ideológicas, son de ejecución de sentencias y de la defensa del Estado de Derecho en Venezuela. Eso es muy importante entenderlo. Por un lado tenemos la ConocoPhillips del sector petrolero, que tiene proyectos que datan del 2007, y esos proyectos tienen un valor aproximadamente de 8.7 mil millones de dólares, que hoy día tendrían un valor de 11.000 millones de dólares. Está la ExxonMobil, que también en el rubro del petróleo, cuyos proyectos superan los 1.000 millones de dólares. Koch Industries en la materia de fertilizantes, unos 444 millones de dólares. Owens, Illinois, en el campo de la manufactura, que representa aproximadamente plantas de vidrio nacionalizadas,
hurtadas unos 400 a 500 millones de dólares. Señores, cuando sumamos todo esto, estamos hablando de unos 13.000 millones de dólares. Eso puede variar según ejecución parcial y los cálculos judiciales también. Ahora, la Citgo, tomen en cuenta que el valor de mercado de la Citgo solamente está entre los 11 y 13.000 millones de dólares. Y la Citgo tiene un principal activo venezolano en los Estados Unidos. Y eso es usado legalmente para pagar sentencias a víctimas estadounidenses. Así que realmente no es un castigo político, es el cumplimiento de la ley y es el protección a la propiedad privada de acuerdo al derecho internacional privado, y eso hay que tomarlo en cuenta. Estados Unidos defiende a los suyos y tiene el derecho porque es nuestro hemisferio. Si nosotros no intervenimos y dejamos que Rusia, Irán y China se queden con este hemisferio, prepárense porque dentro de poco van a tener que hablar mandarín. Y por último, desde el punto de vista de America First, hay que compensar a los ciudadanos estadounidenses y a las empresas. Punto final. O sea, esto realmente hay que compensarles por el robo que han tenido que sostener bajo estos regímenes totalitarios. Ahora, hablemos de realmente de qué es lo que hay que hacer en este país a lo largo y ancho. Aquí hay que reconstruir carreteras. Hay que reconstruir unas fuentes fluviales. La autoridad de energía, la generación de energía eléctrica está completamente decimada y como se ha visto, la capacidad de generación eléctrica es mínima. O sea que aquí hay industrias principales, secundarias y terciarias que hay que refortalecer. Y las carreteras, sin buenas carreteras, sin buenos medios de transporte, sin buenos medios de electricidad, sin eso no se puede reconstruir una economía, maestro. Y el chavismo y el madurismo lo que ha llevado es a eso, a la destrucción, a la canibalización de la economía y de toda la infraestructura crítica. Y por eso es que solamente una inversión cuantiosa como la que es capaz de hacer Estados Unidos a través de una alianza público-privada con el pueblo de Venezuela, bajo un Estado de Derecho, es el único país que realmente puede devolverle a Venezuela la infraestructura que una vez Estados Unidos puso en marcha en el propio Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar con los caníbales que hablan mandarín? Ellos son los sextos, tienen el sexto lugar en la producción de petróleo a nivel mundial, pero si usted mira ese escalafón, usted dice, bueno, el número 6 en la producción de petróleo, eso no está nada mal, pero el problema es que a China no le alcanza, ni siquiera ocupando todo el petróleo que ellos mismos producen. Por eso es que los caníbales del mandarín han tenido los dientes, los colmillos afilados y listos para embarcar a Venezuela en medio de deudas, préstamos, convenios para tener un dominio de la plataforma petrolera. Pero esa plataforma le fue expropiada por el socialismo del siglo XXI, por Chávez, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos regresa a la carga porque su inversión, pues su negocio, les toca. ¿Y qué va a hacer ahora China? Doctor, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo va a ser el cuento ahora? Aquí sucede algo muy interesante, maestro, y que va al quid de lo que yo he estado planteando hace meses, hace más de un año que vengo desarrollando la tesis, de la importancia de convertir la economía del modelo chino en uno de consumo, no solamente de producir para exportación. El problema del modelo chino, que necesita todo ese petróleo precisamente, es para las plantas, para las factorías que ellos necesitan para producir todo ese producto que sobreproducen y le venden al mundo. Realmente el modelo de ellos tiene que cambiar para abrirse al mercado de consumo y no depender tanto del petróleo para producir para la exportación. Esa es la gran diferencia. Ese es el paso tan grande que la economía de Donald Trump y el modelo de Donald Trump los está obligando a tomar. China se tiene que abrir al mundo, no al revés. El mundo se ha abierto demasiado a China y tenemos todo el mundo un chino atrás. Muy complicado. Ahora, la pregunta del millón. Usted que ha estudiado todo esto, usted que estudió con tanta profundidad el tema del tiempo que le toma
a las naciones desempolvarse de ese polvo del comunismo, ese polvo que los vuelve mediocres, pobres, porque el comunismo es la fábrica de la pobreza, porque esa es su materia prima. Entre más pobres e ignorantes, mejor para el comunismo, para seguir traficando con un ideal inexistente que una y otra vez fracasa y que tiene más vidas que un gato, porque hay que decirlo justamente que resucita con más frecuencia de la que quisiéramos en medio de los pueblos, los procesos electorales y como quieran llamarle. Rusia, por ejemplo, una gran potencia, después de desmembrarse el campo socialista, después de desarmarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a pesar de sus riquezas, Rusia tuvo que esperar un largo trecho para recuperarse. Hemos visto otras naciones y otros modelos. ¿Cuál es el pronóstico del doctor Marrero para que Venezuela termine de desempolvarse y pueda sonreír otra vez como lo que siempre fue? ¿Cuántos años hacen falta para limpiar el lastre de estos sátrapas, doctor Marrero? Maestro, recuerde que estamos hablando de casi 3 décadas de atropello, de involución dentro de ese proceso que ellos llaman revolución, ¿no? Una involución realmente. Entonces, estamos hablando de que haría falta primero las alianzas público-privadas necesarias, una infusión de capital, una inversión extranjera directa, en eso incluyendo en los Estados Unidos, quizás como parte de esta nueva estrategia para recapitalizar a Occidente, para reindustrializar a Occidente, para repatriar la cadena de suministro, traerla de Oriente a Occidente. Venezuela puede beneficiarse grandemente en estos momentos con esa inversión extranjera directa que el presidente Trump acaba de negociar en Oriente Medio y en otros países. Ojo, Venezuela puede jugar un gran papel en la reubicación de la cadena de suministro de la propia China para traerla a Occidente. O sea que si se montan en el tren y forman parte de la solución, esto pueden dar un salto cualitativo en los próximos 7 a 10 años. Se puede dar un adelanto cualitativo comparado con los 26 años que ha habido de involución y de destrucción económica en ese país. Realmente sería un paso muy acertado alinearse con los intereses de Estados Unidos, subirse al Trump train en estos momentos y formar parte de este movimiento de reindustrialización y de inversión extranjera directa para fabricar en América. Y cuando digo América, me refiero al continente, al hemisferio americano, porque este hemisferio es para los americanos y tenemos que construir y forjar oportunidades económicas en nuestros respectivos países como una forma de contener la inmigración, que es uno de los postulados principales de la teoría macroeconómica que he desarrollado con el comandante José Adán Gutiérrez del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, y también como una forma de frenar el avance de los narcocárteles, porque hay que forjar posibilidades económicas para nuestra juventud, para que tengan alternativas en lugar de unirse a las pandillas y ser bandidos. Maestro, su pronóstico es que haría falta casi una década para resarcir 3. Sí, señor. Yo llevo esto a Cuba. Harían falta casi 2 décadas para resarcir 6. Sí. Yo creo que un plan vigoroso, bien aplicado, con buenos gerentes de proyectos, personas formadas en las ciencias de gestión de proyectos, en lo que llamamos 6 Sigma, la metodología 6 Sigma, en la implementación de cadenas de suministro bien llevados, gente bien capacitada, entrenada aquí a la usanza americana. Podemos llevar un buen grupo de profesionales para ayudar en esa transición a reconstruir sobre todo la infraestructura crítica que va a posibilitar el desarrollo económico a lo largo y ancho de esa nueva república que queremos construir, una república libre del socialismo, libre de todo tipo de cosas lastre. Esto es un lastre total. Correctamente, sí. ¿Cuánto daño? Para poder propiciar, maestro, para poder propiciar el crecimiento de las artes, de la cultura, para tener mecenas,
hay que primero tener patria y tener economía. Y esa economía no puede florecer, no puede crecer bajo la bota comunista. Por eso es tan importante establecer esas bases macroeconómicas para que la cultura pueda florecer y las artes puedan crecer también. Estamos tan al revés que lo único que florece en Cuba es el reggaetón. Estamos al revés. Estamos al revés. Hace falta primero patria, hace falta primero economía para después vertebrar el resto de las cosas. ¿Cuánto daño nos han hecho? ¿Cuánto daño nos han hecho? Sí, hay que dejárselo. El gran problema de todo esto, maestro, es el problema mayor, es el problema de acá arriba, ¿no? El problema no es tanto de ciencia, sino de conciencia. Y ahí se los dejo de tarea porque ese es el gran escollo, el gran impedimento que tenemos que superar es uno de carácter de conciencia, porque una vez cobramos conciencia del problema y entendemos la tarea que tenemos por delante, no es ocultando el problema que vamos a conseguir soluciones, ni tampoco a través de vías sectarias, sino a través de la unidad y también unir recursos para poder derrotar a ese enemigo tan poderoso que lleva décadas destruyendo a ese gran país. Es un gran aforismo el que usted acaba de esbozar. También se lo leímos en su momento a un gran filósofo cubano, educador, José de la Luz y Caballero. Él dijo, para todo se necesita ciencia y conciencia. Ahí lo dejamos. Segmentazo de lujo con el doctor Rafael Marrero y toda una proyección de la Venezuela que viene con el favor de Dios. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta un próximo encuentro. Libertad para el pueblo venezolano, hermano. Amén.